Vamos a trabajar el concepto de unión, ¿sí? La herramienta de unión que nos da este lenguaje, a través de un ejemplo. Este ejemplo involucra usar un código RGB. El código RGB, por sus siglas en inglés, significa Red, Green, Blue, o sea, rojo, verde, azul, y sirve para simbolizar un color que se define a través de tres componentes, de sus componentes de rojo, verde y azul, y cada uno tiene 8 bits, o sea, un byte. Con esos 3 bytes, el byte de rojo, el verde y azul, definimos un color cualesquiera en este código. Es un formato estándar que sirve para significar un color determinado. Hay otros formatos, está el formato HCB, hay códigos de colores, por ejemplo el Pantone, que se usa mucho en diseño gráfico, en pinturas, en esmaltes. Pero en particular nosotros vamos a utilizar este. Y el problema que queremos tratar es bien simple, para que la única complejidad esté en incorporar la nueva herramienta del lenguaje. Vamos a trabajar con un valor RGB. Ese valor RGB va a estar dado por 3 bytes como vimos, R, G y B. Cada uno de esos valores va a ser un unsigned char, ¿sí? Porque sabemos que el char ocupa un byte. Y unsigned porque realmente lo estamos tomando como un número entre 0 y 255. 0 significa que ese color está ausente y 255 es el valor máximo para ese color. Ahora, para no trabajar con estas variables así sueltas, lo que vamos a hacer es empaquetarlas en una única variable entera. Sabemos que el entero, como lo venimos trabajando, tiene 4 bytes. Y vamos a colocar estos bytes dentro de la variable entera según este esquema que está aquí ubicado, ¿sí? Donde tenemos una parte de la variable entera para el azul, otra parte para el verde y otra para el rojo. Así que ahora vamos a tomar como nuestro primer ejercicio en esta temática cargar de forma separada cada uno de esos valores R, G y B y empaquetarlos en una variable entera y luego los vamos a imprimir para verificar que todo funcione correctamente. Así que manos a la obra. Nos vamos al CodeBlocks. Básicamente tengo mis variables RG y B que son de un byte, la variable RGB que es un entero donde voy a empaquetar estos tres valores y aquí figuran tres valores constantes que le puse de prueba a RG y B: 0x10, 0x20 y 0x30. ¿Qué es esto del 0x? Cuando uno pone en C un número que dice 0x algo, eso significa que el número está en formato hexadecimal. Eso es importante porque cuando uno trabaja con campos de bits, el hexadecimal es una forma resumida, sintética de expresar el número en binario, como está explicado en el video de sistemas de numeración. Y entonces podemos ver a simple vista que las operaciones de empaquetado y desempaquetado funcionan correctamente. Fíjense que acá hay dos dígitos hexa. Cada dígito hexa va a representar una cantidad binaria de 4 bits, es decir que con dos dígitos hexa estamos representando un valor binario de 8 bits. Si la operación de empaquetado funciona correctamente, cuando yo termine de operar, debería ver que tengo el valor 0x, el entero tiene 4 bytes, o sea que va a tener 8 dígitos hexa, 2 dígitos por byte, y va a tener 00, 10, 20, 30. ¿Por qué? Va a tener este valor que no se usa, el valor de rojo, el valor de verde y el valor de azul. Y si esto se imprime de esta manera, significa que empaquetamos correctamente el número. Para que tengan una referencia gráfica, eso significaría que estamos poniendo aquí el número
0x10, aquí el número 0x20 y aquí 0x30. Y cuando vamos a imprimir, vamos a tener 0. Lo voy a poner acá. 0x. ¿Ven? 0, 0 es esta parte de acá. El rojo 1, 0. El verde 2, 0. Y el azul 3, 0. ¿Sí? Así que volvemos al CodeBlocks para trabajar sobre el código. Y una forma de hacerlo, que en principio ya la podrían utilizar porque la conocen, es usar un puntero a char. En el puntero a char lo vamos a llamar PRGB. Me va a servir para apuntar al entero e ir guardando en cada uno de los bytes del entero una de estas variables. Es muy sencillo. Voy a hacer lo siguiente. A este puntero lo voy a inicializar con la dirección de memoria de el entero RGB. Como esto es un entero no signado y esto es un puntero a char, sería prolijo ponerle el casting, es decir, mira, convertite a un puntero, no es necesario que sea no asignado, un puntero a char para que el compilador no nos diga nada. Y entonces ahora este puntero va a apuntar a la parte más baja de la variable del unsigned int. Lo vamos a esquematizar en la pizarra. Es como si tuviésemos lo siguiente. Voy a esquematizar cómo estaría en la memoria esta variable entera que ocupa 4 bytes. Acá tengo el valor, este valor no se utiliza, ¿sí? Acá tengo el valor de rojo, el de verde y el de azul. Al colocar el puntero apuntando a la variable entera, el puntero a char, entonces lo que voy a tener es el puntero apuntando aquí, a la parte más baja, al azul. Voy a guardar ese valor, que era 0x30. ¿Sí? Este puntero se llamaba PRGB. Y luego voy a ir incrementando el puntero y guardando los otros valores, ¿sí? 0x20, 0x10. Bien. Volvemos al CodeBlocks. El puntero estaba apuntando a la parte más baja de la variable donde voy a guardar el valor de azul. Entonces bastará con hacer el contenido del apuntado por PRGB es el valor de azul. Después voy a hacer un PRGB más y voy a volver a repetir la operación. Voy a guardar en esta oportunidad el valor de verde. Y finalmente voy a guardar el valor de rojo. Bien, entonces guardo la parte más baja, incremento el puntero apunta un byte más arriba, guardo la parte del verde, incremento el puntero, guardo la parte del rojo y como esta variable no venía inicializada, podríamos de paso ser coherentes y guardar en la última parte un valor de 0 para, por las dudas, que el byte más alto venga con un valor basura y luego lo vamos a imprimir a ver qué da. Compilamos, nos da todo bien y ahora sí vamos a correr y nos dice que el valor de RGB es 102030 como esperábamos, ¿sí? Los ceros a la izquierda no nos los muestra, evidentemente no tienen ningún impacto en la cantidad que está representando esa variable. Y vemos una forma sencilla como con punteros podemos acceder a nivel de bytes.
¿sí? Simplemente ubicamos el puntero donde necesitamos escribir, o podría ser en otro caso leer, y lo vamos corriendo, aprovechando la cualidad de que el puntero achar se mueve de a un byte. Recuerden las propiedades de la aritmética de los punteros, y de esa manera podemos cubrir este caso. Vimos entonces que este caso de acceso a nivel de byte se puede resolver perfectamente a partir del uso de punteros. No obstante, este es un tema que podrían haber aplicado sin necesidad de ver este video, solo conociendo las propiedades de los punteros. Nosotros vamos a ver a continuación una forma alternativa que tiene algunas ventajas, ¿sí? En principio se utiliza bastante porque también es más legible, es más sencillo de interpretar un código escrito con uniones, como vamos a ver, que un código en el cual se va usando punteros que se van incrementando para acceder a diferentes puntos de la estructura de datos. Imagínense un caso en el que tendríamos una estructura de datos de muchísimos bytes, entonces utilizar un puntero en char tal vez sería un poco engorroso, así que vamos a ver cómo se hace con uniones. Y primero tenemos que ver qué es una unión y cómo se usa. Las uniones son un tipo de datos definido por el usuario, ¿sí? Igual que una estructura. Si ustedes recuerdan el concepto de estructura, básicamente era un tipo de datos compuesto que nosotros podíamos definir según la necesidad del programa que queríamos implementar. Pero la principal característica, a diferencia de la estructura, es que los campos comparten su ubicación inicial en memoria. Vamos a ver un poco más qué significa esto, que es lo que más cuesta entender. Pero por lo pronto quedémonos con que su sintaxis es idéntica a la de una estructura de datos. Con lo cual, si yo manejo bien las estructuras, en principio sintácticamente debería poder manejar bien las uniones también. La unión va a tener campos como la estructura. Por eso repasemos un poco el concepto de estructura. Tenemos acá una struct pp que tiene tres campos, charx, int y float_z. Esos campos tienen un byte el char, 4 bytes el int, 4 bytes el float, y se almacenan de forma contigua en la memoria, es decir, un campo al lado del otro. Los campos son independientes entre sí porque están, digamos, puestos en la memoria en ubicaciones distintas, y eso hace que si yo modifico un campo, obviamente no se me va a modificar otro, porque no es el objeto de la estructura. Pero la unión, fíjense que no cambió nada, salvo la palabra reservada que estamos utilizando acá para definir la estructura de datos. Reemplacé struct por unión, y eso cambia completamente el comportamiento de la nueva estructura de datos. ¿Por qué? Porque en la unión los campos están almacenados de forma superpuesta en la memoria. Fíjense que esto que está aquí significa que los campos están compartiendo la memoria. Es decir, el char, que está acá en rojo, comparte el byte menos significativo con el entero y el byte menos significativo, con el float. Si yo modifico el char, esta posición de memoria va a estar modificando el byte menos significativo del entero y el byte menos significativo del float. Es decir que tocando uno de los campos, cambiando su valor, voy a poder modificar los demás. Esto parece un enredo. Dice, bueno, ¿para qué uno quisiera que esto pase? Bueno, vamos a ver que es una propiedad que es la razón de ser de la unión y la que nos va a permitir trabajar de una forma sencilla, clara, este tema del empaquetamiento y desempaquetamiento que veníamos hablando en los videos anteriores. Esta propiedad de superposición que tienen los campos de la unión se puede aprovechar muy bien para empaquetar y desempaquetar datos de una forma que es más legible y más simple. Lo importante acá es entender cómo funciona. Una vez que uno entiende cómo funciona la unión, es realmente un mecanismo muy claro para hacer este tipo de tareas.
Pero para eso, lo primero, lo fundamental, es definir la unión de una forma que nos sirva. Para el ejemplo que veníamos trabajando antes del código RGB, vamos a definir una unión que va a tener un entero. Ese entero va a ser el dato empaquetado y un vector de char de 4. Y a través de ese vector de char de 4, lo que yo voy a hacer es acceder a cada uno de los bytes del dato empaquetado. ¿Cómo funciona eso? Bueno, funciona de la siguiente manera. Uno tiene que imaginarse mentalmente que el entero ocupa 4 bytes. RGBInt es lo que está acá en negro como en la definición sintáctica. Y lo que está en rojo es un vector de 4 variables char que se solapan con los 4 bytes del entero. Es como que la unión tiene dos lados. Un lado entero, que es un bloque de 4 bytes, y un lado que es un vector de char de 1 byte, que es como que tiene una granularidad, se llama así, más fina. Entonces, si yo deseo empaquetar el dato, ¿empaquetar qué sería? Que le paso los valores R, G y B separados. Simplemente lo que voy a hacer es cargar esos valores de R, G y B, como hicimos antes. Vieron que cargamos aquí B, aquí G, aquí R y acá pusimos 0. Cargo esos datos de esa manera. Fíjense acá, en este ejemplo pusimos 1A, 2B y 3C. Y al escribir estos datos en el vector, como esos datos se superponen en la memoria con los bytes del entero, simplemente lo puedo extraer de forma empaquetada. Y voy a extraer 00, 3C, 2B, 1A. O sea que la unión se puede usar para empaquetar si yo entro por el lado del vector de char. Pero también se puede usar para desempaquetar. Desempaquetar sería la operación opuesta. Entro con un bloque de datos de 4 bytes y lo extraigo por partecitas. Entro con el mismo valor de antes, 00, 3C, 2B, 1A. Como estos bytes que están en negro se superponen con los bytes del vector que están en rojo, yo voy a poder extraer a través de la lectura de estos campos de la unión y obtener los valores individuales de cada uno de esos bytes que conforman el paquete original. Así que ahora vamos a trabajar esto con un ejemplo de código para que vean cómo opera la unión en este caso. Para trabajar con el concepto de unión vamos a realizar el ejercicio, pero de una manera en particular que sea prolija, ¿sí? Vamos a implementar dos funciones, una función de empaquetar que va a recibir una estructura. La estructura va a estar compuesta por 3 campos char donde van a venir el código RGB cada campo por separado. La función lo va a empaquetar y lo va a devolver a través de un entero ya unido el dato, y va a estar también la función inversa desempaquetar, que va a recibir el dato empaquetado en un entero y va a devolver una estructura con los campos separados cada uno por su lado. De esta forma, fíjense que estas funciones vienen a abstraerme del problema de empaquetar y desempaquetar. Yo le paso los datos de alguna manera y los recibo ya empaquetados o desempaquetados sin preocuparme para nada de cómo eso se está realizando. Antes de pasar a la implementación del código del ejemplo, voy a introducir una modificación en el código que ya utilizamos con punteros para que vean de una forma rápida, en un vistazo, de cómo funciona la unión, y después sí vamos a la implementación concreta del ejemplo. Fíjense, definí la unión de un entero con un vector de 4 char. El puntero char no lo voy a necesitar más porque voy a usar a la unión como mecanismo de empaquetado. Y esto que antes hacía de esta manera, ahora
lo voy a hacer a través de la unión. ¿Cómo sería? Lo voy a comentar para que quede ahí, pero no lo voy a usar. Sería así. Primero tengo que declarar una unión. La unión, así como está definida, es un tipo de datos, pero necesito crearla, necesito instanciarla. Así que voy a poner unión RGBU y le vamos a llamar RGB unión. No se me ocurre nada mejor en este momento. Entonces vamos a poner RGB unión punto RGB vec de 0. Ahí recordemos que colocamos el campo de azul 0x30. Esto es azul. Vamos a colocar en 1 el campo de verde, igual que antes, con los 2, 0. En 2 el campo de rojo, 1, 0. Y finalmente en 3, que es la última posición del vector, 3, 0, 0. Esto era 0, 0. Y fíjense que como esto comparte la memoria con el entero, bueno, este valor va a ir a la parte menos significativa del entero, al byte siguiente y así sucesivamente. Entonces esto ya no es necesario, lo voy a borrar. Y fíjense que para que yo pueda imprimir esto correctamente, debería asignar a este entero RGB el valor como sale de la unión, RGB int. Sería RGB unión punto RGB int. Entonces estoy entrando a la unión por los char. Ese valor, como comparte la memoria, se vuelca también al entero. Entro a la unión por el lado del entero, lo guardo en la variable entera y lo imprimo. Y esto debería funcionar igual que antes. Así que vamos a compilar y vamos a probar. Nos tiene unos warning de que no estamos usando estas variables. Es correcto, esto no lo usamos más. Y ahora sí lo vamos a probar. Corremos y nos dice el valor de RGB es 102030. Es decir, funcionalmente es igual que antes, pero este enfoque nos va a permitir un código más legible y también una mayor escalabilidad. Bueno, ahora sí nos vamos al CodeBlocks a implementar el ejemplo completo, prolijo. Yo tengo armado el main. Fíjense que el main tengo una estructura. Ahora le voy a mostrar la estructura como es, pero simplemente es una estructura con 3 campos, RG y B, de un byte cada uno para guardar el valor de cada uno de esos colores. Una variable entera de RGBpack donde va a ir el dato empaquetado. Y fíjense, le pongo los mismos valores que antes a los campos de la estructura. Llamo a la función empaquetar RGB, le paso la estructura, o sea, le paso el valor de RGB a través de los campos de la estructura. Y la función me va a devolver el dato empaquetado, ¿sí? Es una función completamente abstracta para mí. Yo le paso la estructura, me devuelve el dato empaquetado y en el medio yo no sé si usó una unión, si usó punteros, si usó operadores de bit, no importa. Me devuelve lo que yo necesito en este caso para este ejemplo preliminar. Y finalmente lo vamos a imprimir como siempre para comprobar que imprima de forma correcta. ¿Qué hay en empaquetar.h que está incluido acá en el main? Bueno, está la estructura y están los prototipos de las dos funciones que vamos a implementar. Y en empaquetar.c voy a escribir con ustedes el código de las dos funciones. Fíjense que ya me declaré la unión, está acá, está con un typedef. La unión, como la estructura se puede usar con typedef para simplificar un poco la sintaxis. Y esto es interesante. Muchas personas simplemente asumen como una regla sagrada que tienen que poner todos los tipos de datos en los .h. Eso no necesariamente es así. Fíjense que en este caso yo pongo esta estructura acá, esta definición,
de la estructura porque yo sé que voy a necesitarla para tanto el main como para empaquetar .c. Es decir, ¿por qué hago eso? Hago eso porque quiero que ese tipo de datos sea público, esté público para ambos .c. Pero el tipo de datos de la unión solo tiene significado en este .c, que es el que va a ser el desempaquetado, con lo cual lo correcto sería que esté acá, para que sea como una especie de dato privado de este archivo. Así que arranquemos. Ahora sí, empecemos a codificar. Me di cuenta que acá decían signed int, así que lo modifiqué con char, que es lo correcto. O sea que estos 4 bytes se entrelacen con el entero, que tiene 4 bytes. Y la función de empaquetar lo que va a hacer es tomar los datos de la estructura RGB, los va a pasar a la unión, los va a entrar a través del vector de char y los va a sacar empaquetados a través del entero. Para eso, la unión ya está definida. Voy a instanciarla. Voy a hacer RGB unión. Y voy a usar, como hicimos antes, el campo vec para ingresar los datos. Recuerden que en 0 poníamos el valor de azul. El valor de azul nos viene por la estructura, por el campo azul. Ahí ubicamos el valor menos significativo. A continuación vamos a colocar el valor de verde. Finalmente vamos a colocar el valor de rojo. Y como hacíamos también en el código anterior, en la última de las posiciones le vamos a poner 0 para que esa parte del mapa de bit que no se utiliza, el byte más significativo, quede en 0 si no tenga un valor basura. Y yo ya ingresé en la unión los valores que quería empaquetar. Ahora bastará con extraer a través del campo entero y devolver ese valor empaquetado. Simplemente podría hacer como las funciones en C devuelven por valor. Devuelvo el campo RGB int de la unión. Y este valor, cuando yo lo devuelva, va a ir a parar acá a este entero y va a operar, esperamos, de la forma que lo realizamos antes con los punteros o con la unión. Voy a compilar, me tiro un warning en esta función porque no está implementada y ahora sí lo vamos a correr a ver qué nos da. Corremos y nos dice el valor de RGB es 30, 20, 10. Eso es lo que tiene que dar exactamente. Así que esta parte al menos ya está concluida. Bien, finalmente, habiendo comprobado que la función empaquetar está actuando correctamente, vamos a hacer lo siguiente. El valor empaquetado, ¿sí? Que está aquí en RGB pack, lo vamos a pasar a la función desempaquetar RGB. Y esta función me va a devolver una estructura, la vamos a llamar RGB-2. Y esa estructura la vamos a utilizar para guardar los valores desempaquetados y los vamos a imprimir para comprobar que los extraiga correctamente, ¿sí? Así que manos a la obra, vamos a implementar esta función. Fíjense cómo es ahora el problema, es inverso al anterior. Me llega el dato empaquetado a través de este entero y lo tengo que devolver a través de la estructura. Entonces, lo primero que tengo que hacer, como siempre, es instanciar la unión, porque si bien el tipo de datos está definido, necesito crearla, esa variable, para utilizarla. Como el dato viene por el entero, voy a usar la unión para, a través del campo entero del RGB int, cargarle, ¿sí? Este es el campo RGB int de la unión. Y le voy a guardar el valor que me viene como argumento, ¿sí? En este parámetro formal que tiene los datos empaquetados. Cuando este valor ya entra a la unión, en el mismo acto, como comparte la memoria con este vector,
ya se actualizan cada uno de esos char. Es decir, que ya pasan a contener el valor de RGB. Lo que tengo que hacer es pasarlo a esta estructura, ¿no? La estructura que tiene los campos RGB. Esa estructura no existe, entonces yo la tengo que crear. Era RGBT, le vamos a llamar RGB. Entonces, la estructura RGB punto B, que era el azul, le vamos a guardar, fíjense, el campo RGB unión.RGB back de 0, porque ahí está el valor de azul. Y lo mismo vamos a hacer con los otros campos. Y el campo de verde lo vamos a guardar a partir del segundo byte del paquete que llega por el entero. El campo de rojo por el tercero. Y finalmente, cuando terminemos esto, la estructura RGB va a tener guardadas en sus campos los valores de RG y B y vamos a poder retornarla al programa principal. Fíjense que el problema es opuesto al de la otra vez, ¿sí? Simplemente voy a crear la unión y en vez de entrar por los campos del vector, cuando estaba empaquetando, como ahora estoy desempaquetando, voy a entrar por el campo entero y voy a salir por los campos char que forman el vector que se solapa con el paquete entero. Bien, y esto debería funcionar, así que ahora vamos a compilar y vamos a correr. Nos dice que no hay ningún problema, así que ahora vamos a proceder a probar. Entonces, si esto es correcto, esto debería imprimir el valor de R es 30, el valor de G es 20, el valor de B es 10, ¿sí? En realidad es 302010 porque esto representa en hexa 16, 32 y 48. Bueno, vamos a correr, a ver qué da. El valor de RGB es 302010 y bien que el valor de R es 302010. Perfecto, o sea que ya tenemos funcionando las dos funciones básicas. Este es el uso básico de la unión de estas operaciones de empaquetado y desempaquetado, de forma totalmente abstracta, prolija, con compilación separada como tiene que ser, y abstrayendo completamente al programa principal de la implementación de esas operaciones de empaquetado y desempaquetado. Para ir cerrando y sintetizar lo que hemos visto, me gustaría ofrecerles un símil a aquellos que tal vez les cueste un poco más comprender el concepto de unión, porque es tal vez un poco abstracto. Entonces me gustaría que imaginen que ustedes tienen una alacena o un placar, tiene varias puertas y por alguna razón este placar o esta alacena no solo tiene un frente con estas puertitas, sino que también se puede abrir de atrás, de forma tal que el contenido de ese mueble se puede acceder desde dos lugares distintos. Imaginemos que este entero, que tiene 4 bytes, simbolizados por estas 4 secciones, se puede acceder desde dos puertas distintas. Vamos a imaginarnos que desde el frente de este mueble yo tengo 4 puertitas. Vieron que en arquitectura las puertas se simbolizan de esta manera. Y esas 4 puertitas son los char, los RGB back, ¿no? Entonces este es RGB back de 0. Este es RGB back de 1. Lo mismo de 2. Y RGB back de 3. Y por el otro lado, ¿sí? Voy a simbolizar que del otro lado del mueble hay una única puerta grande, ¿sí? Que sería el entero. Entonces la unión es como si fuera este mueble, ¿no? Yo puedo entrar y salir por cualquiera de las puertas, extraer diferentes objetos, que en este caso serán los datos, a través de la puerta grande,
es decir, acceder a todo el mueble completo o a través de las puertas chiquitas a una parte. Si uno está empaquetando, por ejemplo, lo que uno está haciendo es escribiendo sobre el mueble, ¿sí? Está cargando objetos al mueble a través de estas puertas chiquitas. Y cuando la saca todo junto. Saca 0x00, 30, 20, 10. Pero también puede hacer el proceso inverso. Puede entrar con todos estos datos, cargarlos de una y extraerlos separadamente por cada una de estas puertas chiquitas. Ese es el concepto de unión. Eso es lo que nos importa llevarnos del concepto de unión, más allá de que va a haber que seguir practicando y ejercitando. A modo de ejercicio, para que puedan testear su comprensión del tema, les voy a proponer que implementen dos funciones, una que se llama shuffle 0, te pasan un valor entero y devuelve un entero, y la otra con la misma interfaz se llama shuffle 1. ¿Y qué van a hacer estas funciones? Bueno, ustedes les van a pasar un valor entero, sabemos que el valor entero se compone de 4 bytes, B0, B1, B2 y B3, y shuffle 0 va a devolver el entero reordenado al revés, ¿sí? Va a hacer lo que en informática se llama cambiar el endianness, ¿eh? Lo pueden googlear por ahí. Creo que se escribe así, puede ser. Y la otra función similar, en vez de reordenar los bytes de esta manera, los va a reordenar de la siguiente. Me gustaría que implementen estas funciones utilizando los conceptos que vimos de uniones y pruébenla utilizando algún valor hexadecimal que les permita ver si el reshuffling, el reordenamiento de estos bytes se realiza correctamente.